La niña negra multimillonaria de 11 años le es usurpado el asiento por un pasajero blanco. Segundos después, el vuelo es suspendido. El avión da un sacudón violento cuando la voz del capitán atraviesa la cabina con escalofriante contundencia. Esta aeronave regresa a la puerta. La seguridad abordará. Amara Jenkins, de 11 años, siente cómo todas las miradas del avión se vuelven hacia ella. Un mar de desconocidos, súbitamente unidos en su juicio. Las lágrimas amenazan brotar en los rincones de sus ojos mientras permanece paralizada en el pasillo, el pase de abordar apretado en su mano temblorosa, donde se ve claramente impreso el asiento 2A, su asiento, ahora ocupado por un hombre de mediana edad, ceño fruncido, que rehúsa mirar a nadie salvo al auxiliar de vuelo. «Pagué por primera clase», insiste él apretando los dientes, «y no voy a ceder mi asiento para acomodar a alguien». Disrupción. La palabra queda suspendida en el aire, cargada de implicaciones. El padre de Amara, Marcus Jenkins, se planta protectora a su lado. Su porte, habitualmente sereno, se ha tornado una tormenta contenida. «El asiento de mi hija», dice con una calma deliberada que desmiente la tensión de sus hombros, «fue comprado hace semanas. ¿Tiene el pase de abordar que lo demuestra?», añade mostrando la tarjeta. La auxiliar de vuelo mira alternativamente a ambos, con el conflicto dibujado en el rostro, mientras un murmullo recorre la cabina. Lo que nadie sabe aún es que dentro de exactamente 4 minutos, esta disputa mundana escalará hasta convertirse en un suceso que cambiará vidas para siempre y desvelará verdades que algunos pasajeros han ocultado toda la vida. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, como una niña negra de 11 años que construyó en silencio un imperio tecnológico valorado en miles de millones, desde su dormitorio pudo verse en el epicentro de una confrontación que pronto sería noticia nacional. Necesitamos retroceder al inicio de aquel día, en el silencio previo al alba en la casa de los Jenkins. La alarma suena suavemente a las 4:30 de la mañana, aunque Amara ya está despierta. El sueño le fue esquivo, como suele ocurrirle antes de reuniones importantes. Su habitación parece, a simple vista, la de cualquier otra niña. Peluches alineados con cuidado en el asiento de la ventana, medallas de ferias de ciencias clavadas en un corcho, una estantería repleta de libros de tapa blanda con las esquinas dobladas. Pero el elegante ordenador en la esquina cuenta otra historia. 3 monitores muestran líneas de código que se desplazan, proyecciones financieras y las últimas estadísticas de usuario de Dreamscape, la plataforma de juegos educativos que Amara creó a los 9 años, ahora usada en escuelas de 47 países. «Gran día, ¿eh, Sparrow?», aparece Marcus Jenkins en el umbral de la puerta, con 2 tazas humeantes en las manos. El apodo de la infancia aún le va bien. Esta niña pequeña y ágil que vuela más alto de lo que nadie espera. Amara acepta el chocolate caliente con gratitud. «Nerviosa, lo admito. Los inversores de Santec son de la vieja escuela. Esperan a alguien distinto». Marcus se sienta al borde de la cama, su propio café olvidado, mientras estudia el rostro de su hija. A sus 48 años ha aprendido a leer las señales sutiles de su ansiedad. El modo en que se recoge el pelo detrás de las orejas una y otra vez, el ligero fruncimiento de ceño. «Esperan a alguien que no se parezca a mí», aclara Amara, mirando directamente a los ojos de su padre. Es un entendimiento tácito, la realidad que enfrentan a diario en el mundo de la tecnología y las finanzas. Niña negra de Detroit no es lo primero que viene a la cabeza cuando oyen multimillonaria tecnológica. «Pues hoy cambiarán esa idea», dice Marcus con sencillez. Ingeniero eléctrico de formación que abandonó su trabajo corporativo para apoyar la empresa en crecimiento de su hija, ha aprendido que a veces lo más poderoso es reconocer la verdad sin permitir que sea una barrera. No vas a esa reunión para demostrar que perteneces. Vas porque necesitan lo que has construido. Amara asiente, nutriéndose de la absoluta certeza en la voz de su padre. A la luz tenue de la mañana, con su pijama de la NASA y el pingüino de peluche que tiene desde los 3 años, parece una niña cualquiera. Pocos adivinarían que el algoritmo que desarrolló en esta misma habitación revolucionó la forma en que los niños con dificultades de aprendizaje interactúan con el material educativo, o que la valoración de su empresa superó los $1.000 millones hace 6 meses. «San Francisco, allá vamos»,
dice, ensayando una sonrisa que no alcanza del todo sus ojos. Hay algo diferente en este viaje, aunque no sabe exactamente qué. Mientras Marcus guarda las últimas cosas en su maleta, ninguno de los dos podría imaginar lo profético que resultará ese presentimiento de inquietud. 2 horas después, el aeropuerto metropolitano de Detroit bulle con viajeros madrugadores. Los Jenkins avanzan con eficiencia por seguridad, fruto de la rutina de sus frecuentes viajes de negocios. El pasaporte de Amara exhibe sellos de Tokio, Londres, Singapur, pruebas de presentaciones, conferencias y reuniones de asociación que la han llevado por todo el mundo. La reunión de hoy con Suntech Ventures podría significar extender el alcance de Dreamscape a comunidades desatendidas a nivel global, una misión que justifica el extenuante calendario de viajes. «Papá, ¿recuerdas empacar mi USB con la presentación?», pregunta Amara de pronto, deteniéndose en medio de la sala de embarque. Marcus palmea el bolsillo de su chaqueta con una sonrisa cómplice. «Está aquí. Además llevo una copia de seguridad en mi equipaje de mano y otra subida a la nube. Redundancia triple, justo como me enseñaste». Este breve intercambio, la hija recordando y el padre tranquilizándola, refleja la dinámica única entre ellos. Sus roles a menudo cambian y se entremezclan. A veces Marcus es el padre protector, otras el ejecutivo de apoyo al rol de Amara como CEO visionaria. Han aprendido a alternar entre esas identidades sin esfuerzo, cubriéndose mutuamente las espaldas. En la puerta de embarque, Amara repasa sus apuntes mientras Marcus llama al chofer en San Francisco. A su alrededor se despliega el típico cuadro aeroportuario: viajeros de negocios tecleando en sus portátiles, familias controlando a niños emocionados, quienes viajan solos inmersos en un libro o un podcast. Nadie presta atención a esta discreta pareja de padre e hija, y así lo prefieren. La empresa de Amara ha sido destacada en revistas de negocios y blogs tecnológicos, pero han protegido cuidadosamente su privacidad, limitando fotos y apariciones públicas. Sus innovaciones, no su edad ni su aspecto, son el foco que ella quiere para el mundo. Ahora embarcando Grupo A para el vuelo 1382 con destino a San Francisco, retumba el altavoz. Marcus recoge sus cosas mientras Amara guarda su tableta en la mochila. «¡Listos, Sparrow!», lanza él, usando el apodo que encierra un significado más allá de la llamada de embarque. Amara respira hondo, endereza los hombros bajo su blazer hecho a medida, aunque inconfundiblemente infantil, y asiente. «¡Listo!». Se incorporan a la fila con sus pases de abordar en mano. El boleto de Amara indica el asiento 2A, ventanilla en primera clase. Aunque Marcus podría permitirse fácilmente 2 billetes de primera para ambos, se ha reservado deliberadamente en clase económica, 3 filas detrás del separador. Son esas pequeñas decisiones que mantienen el equilibrio. Asegurarle a Amara la comodidad en viajes de negocios importantes mientras le enseñan el valor del dinero y los privilegios. «Estaré justo allí si necesitas algo», le recuerda Marcus al llegar al frente de la fila. «Solo aprieta el botón de llamada o mándame un mensaje». Amara asiente, endereza la postura y entrega su pase a la agente de la puerta. Hay un sutil cambio en su actitud, un aire de compostura que la envuelve como un manto. Marcus lo reconoce como su modo profesional, la misma presencia serena que despliega en juntas y reuniones con inversionistas. «Bienvenida a bordo, señorita Jenkins», dice la agente, escaneando el pase con una cálida sonrisa que titubea al notar la juventud de la pasajera. «Que disfrute su vuelo a San Francisco». Amara agradece con cortesía y sube al Finger, ajena a que el mundo meticulosamente controlado que ella y su padre han construido está a punto de enfrentarse a fuerzas imprevistas. Porque, a pesar de sus extraordinarios logros, de la riqueza que ha generado y de las vidas que su tecnología ha mejorado, para algunos de los pasajeros del vuelo 1382 de hoy, Amara Jenkins jamás será más que lo primero que ven: una niña negra en un espacio que han decidido que no le corresponde. La cabina de primera del vuelo 1382 reluce con el lujo sobrio del cuero y el espacio extra para las piernas. Amara avanza con confianza hacia el asiento 2A, arrastrando su pequeña maleta de mano. Ha volado lo suficiente como para dominar los rituales del viaje: dónde colocar su equipaje, cómo ajustar el respaldo, los saludos con la tripulación. 3 filas detrás, en económica,
Marcus observa cómo su hija se acomoda. Una mezcla familiar de orgullo y ansiedad revolotea en su interior. Cada vez que Amara se aleja de su protección, lo siente. Un nudo en la garganta y una plegaria silenciosa para que el mundo la vea como él la ve. Brillante, merecedora y mucho más que la suma de las expectativas ajenas. El goteo constante de pasajeros continúa embarcando. Una mujer distinguida, de unos 60 años, toma el asiento de pasillo frente a Amara, ofreciéndole una sonrisa cordial que Amara le devuelve. Al lado, un joven con auriculares inalámbricos ocupa el asiento contiguo, sin apenas levantar la vista de su teléfono. El ambiente es plácido, ese murmullo previo al despegue que envuelve en un capullo de ruido blanco y permite a Amara repasar por última vez sus notas. El ambiente se rompe cuando un pasajero llega tarde y entra a trompicones en la cabina de primera. Es un hombre de unos 50 años, con canas salpicando su cabello y un traje caro que delata una mañana agitada. El rostro rojizo por la prisa, la expresión se endurece mientras escudriña los números de fila. «Perdón», dice deteniéndose en la fila de Amara y mirando de nuevo su pase. «Creo que este es mi asiento». Amara alza la vista, desconcertada por un instante. Revisa de nuevo su propio pase. «2A, aquí está el asiento 2A», dice el hombre, Richard Blackwell, aunque Amara aún no sabe su nombre, mirando del niño al pase de abordar. Ella lo extiende, y su ceño se frunce más profundamente. Debe haber algún error. Yo reservé específicamente este asiento. Se acerca una azafata, atraída por el conflicto que se está gestando. ¿Hay algún problema aquí? Sí, responde Richard antes de que Amara pueda contestar. Creo que ha habido una confusión con las asignaciones de asiento. Amara interviene, su voz clara a pesar de su suavidad. Mi pase de abordar dice 2A, y eso es lo que reservé. La azafata, Sandra Miles, según indica su placa con el nombre, toma con delicadeza ambos pases de abordar para examinarlos. Su expresión no revela nada mientras confirma lo que Amara ya ha dicho. La señorita Jenkins está correctamente asignada al 2A, señor. Permítame revisar su asignación. La mandíbula de Richard se tensa visiblemente. Imposible, siempre reservo este asiento en esta ruta. Revíselo de nuevo. Sandra escanea su pase con paciente destreza. Señor Blackwell, su asiento asignado es en realidad el 12C, en Economy Plus. ¿Económica?, exclama él con tal indignación que varios pasajeros cercanos alzan la vista. Es ridículo. Soy miembro platino desde hace 15 años. Nunca vuelo en económica. Entiendo su frustración, señor, pero esto tiene que solucionarse, interrumpe Richard, elevando la voz. Tengo una reunión importante justo después de aterrizar. Necesito trabajar durante el vuelo. Sandra mantiene la compostura profesional. Con gusto puedo revisar si hay otros asientos en primera clase disponibles, pero en este momento parece que ya estamos completos en esta cabina. La mirada de Richard se posa en Amara, que permanece perfectamente quieta, consciente de la atención que ahora recae sobre ella por parte de los pasajeros alrededor. Sus siguientes palabras salen despacio, deliberadas. Seguramente habrá algo de flexibilidad aquí. Quizás la señorita no le importe reubicarse. Dudo que necesite tanto ese espacio de trabajo como yo. La condescendencia de su sugerencia flota en el aire. La sonrisa de Sandra se vuelve rígida. Señor, la señorita Jenkins tiene una reserva confirmada para este asiento. No puedo pedirle que se reubique. Vamos, baja la voz Richard, inclinándose hacia Sandra. Sea razonable, mírela. ¿Qué, tendrá 10, 11 años? ¿Qué tan importantes pueden ser sus razones para estar en primera clase? A Amara le suben los colores al rostro. Ya ha vivido esto antes, el desprecio, las suposiciones, pero nunca deja de doler. Considera ofrecer cambiar de asiento solo para acabar con la creciente incomodidad. Pero la voz de su padre resuena en su mente. Nunca cedas tu lugar legítimo para que otros se sientan cómodos con su prejuicio. Antes de que pueda decidir, una nueva voz entra en la conversación. Una mujer mayor sentada al otro lado del pasillo. Disculpen, dice con tono amable pero firme. No he podido evitar escuchar, quizá les ofrezca mi asiento. Estoy en... La mujer, elegantemente vestida, con el cabello plateado recogido en un moño impecable, mira directamente a Richard
con unos agudos ojos grises que no se pierden de nada. Con eso se soluciona el problema, ¿no? La jovencita conserva su asiento asignado y usted puede quedarse en primera clase. Richard vacila, desconcertado por esta intervención inesperada. Es muy amable de su parte, pero no es ningún inconveniente, continúa la mujer con naturalidad. Aunque debo confesar que me intriga por qué asume que los asuntos de esta niña en San Francisco son menos importantes que los suyos. Hay una leve aspereza bajo su tono amable. Las apariencias pueden engañar después de todo. Los demás pasajeros de primera clase observan en silencio el desarrollo del drama. Richard recorre con la mirada el ambiente, de pronto consciente de cómo luce la situación. Su expresión cambia. La indignación da paso al cálculo, al darse cuenta de que aquella mujer le ofrece una salida honorable de un enfrentamiento cada vez más embarazoso. «Es muy generoso de su parte», dice por fin con voz forzadamente calmada. «Gracias». Mientras la mujer se levanta para recoger sus cosas, se presenta ante Amara. «Soy Elizabeth Montgomery. Un placer conocerla, querida». «Amara Jenkins», responde ella. «Gracias, señora Montgomery». Elizabeth rechaza sus agradecimientos con un gesto de la mano. «De nada, además yo prefiero el ventanilla». Mientras se reorganizan, Elizabeth ahora en Economy Plus y Richard, con el ceño fruncido, ocupando el asiento de pasillo que ella desocupó, Amara percibe la mirada preocupada de su padre desde Economy. Le dedica un pequeño asentimiento para asegurarle que todo está bien, aunque el encuentro la ha dejado intranquila. Puede sentir el resentimiento de Richard irradiando desde el asiento de enfrente, notar el peso de sus suposiciones y juicios. Lo que Amara no sabe, y que nadie a bordo del vuelo 1382 podría imaginar, es que esta disputa menor por los asientos es simplemente el primer dominó de una cadena de sucesos que revelará secretos largamente enterrados, pondrá en tela de juicio creencias profundas y, en última instancia, obligará a todos los implicados a enfrentarse a verdades sobre sí mismos que han evitado durante años. Mientras suben los últimos pasajeros y la tripulación se prepara para el despegue, la verdadera historia de este vuelo apenas comienza a desplegarse. Los motores retumban al arrancar y el vuelo 1382 inicia su rodaje hacia la pista. Amara guarda su tarjeta de embarque en el estuche de la tablet, tratando de sacudirse la incómoda sensación que le dejó la confrontación. Al otro lado del pasillo, Richard Blackwell hace ostentación de desplegar sus materiales de trabajo, evitando deliberadamente mirar a la niña que, según él, no debería estar en primera clase. En Economy, Marcus Jenkins observa atentamente el pasillo, su atención dividida entre el libro que sostiene y la ocasional vista de la cabeza de su hija asomando por el respaldo de su asiento. Ha presenciado lo suficiente del intercambio para comprender su naturaleza. Otra entrada en el catálogo de desaires y suposiciones que han encontrado a lo largo del extraordinario recorrido de Amara. «Perdone», interrumpe una voz en sus pensamientos. «¿Está ocupado este asiento?» Marcus alza la vista y ve a Elizabeth Montgomery en el pasillo, señalando el asiento del medio vacío junto a él, la misma mujer que había cedido su plaza en primera clase. «No, por favor», se corre para dejarle espacio. «Soy Elizabeth Montgomery», se presenta al acomodarse. «Marcus Jenkins», responde él. Fue un gesto muy amable lo que hizo allá arriba. Los ojos de Elizabeth muestran un destello de reconocimiento ante su apellido, pero ella simplemente dice: «Me pareció la solución más sencilla a un problema innecesario». Tras una pausa, añade en voz más baja: «Algunas personas son sorprendentemente reacias a que sus suposiciones sean desafiadas». Marcus la estudia con renovado interés. No tenía por qué ceder su asiento. «Quizá no», responde ella. «Pero su hija tampoco debería haber tenido que defender el espacio por el que pagó». El tono de Elizabeth, desapasionado, no busca gratitud ni reconocimiento de sacrificio. Es solo una declaración de principios que resuena profundamente en Marcus. La conversación se interrumpe por la voz del capitán en el interfono, dando la bienvenida a los pasajeros en este vuelo de 3 horas hacia San Francisco. Siguen los anuncios de rutina, condiciones meteorológicas previstas, altitud de crucero, hora estimada de llegada. La familiaridad del procedimiento permite a Amara relajarse poco a poco. Abre la tablet para repasar su presentación por última vez antes de permitirse disfrutar de la vista del ventanilla durante el despegue. Cuando el avión acelera por la pista y se eleva,
La vasta extensión de Detroit queda atrás. Amara contempla la ciudad de su nacimiento, con todas sus complejidades, desafíos y una resistencia feroz, convirtiéndose en una maqueta diminuta. Hay algo reconfortante en esa perspectiva, un recordatorio de que los problemas que en tierra parecen gigantescos, a menudo se encogen al contemplarlos desde el cielo. En Economy, Marcus y Elizabeth descubren un interés común por la ingeniería. Él, en sistemas eléctricos, ella, en diseño estructural. La conversación fluye con naturalidad, abarcando trayectorias profesionales, innovaciones tecnológicas y, finalmente, los desafíos únicos de criar a una niña con talento excepcional. «Es extraordinaria», observa Elizabeth después de que Marcus comparta una versión resumida de los logros de Amara. «Aunque me imagino que no siempre ha sido un camino fácil». Marcus esboza una sonrisa mesurada. «Ha habido obstáculos, algunos esperados, otros no tanto». «¿Los esperados?» «Los sospechosos de siempre, edad, género, raza, lo que quieras». Su voz es ligera, pero la acumulación de años luchando esas batallas se refleja en la tensión alrededor de sus ojos. El mundo tecnológico presume de meritocracia, pero la realidad es que la gente ve lo que espera ver, concluye Elizabeth por él, y trata a las personas en consecuencia. Marcus asiente, impresionado por lo exacto de su formulación. Exacto. A veces creo que lo más difícil de mi papel como padre es enseñarle a navegar esa realidad sin dejar que disminuya su sentido de la posibilidad. En primera clase, Amara ha sacado su cuaderno de bocetos, un hábito que mantiene desde que era niña, y traza ideas y diseños que a menudo se convierten en semillas de nuevas funciones para Dreamscape. Su proyecto actual se centra en adaptar la plataforma para niños con discapacidad visual, creando sistemas de retroalimentación sensorial que hagan el aprendizaje digital más accesible. Richard Blackwell, a pesar de su concentración decidida en el portátil, ve cómo su atención se desvía una y otra vez hacia los meticulosos bocetos de la niña. La curiosidad profesional acaba superando poco a poco su resentimiento latente cuando reconoce complejos diseños de circuitos tomando forma bajo su lápiz. «Es un enfoque interesante», comenta finalmente con tono neutral pero interesado. «¿Un sistema de retroalimentación háptica?» Amara alza la vista, sorprendida por la apertura. «Sí, estoy intentando diseñar algo más intuitivo de lo que hay en el mercado». «¿Para qué aplicación?» Ella duda. Los años de entrenamiento mediático hacen que automáticamente proteja los detalles de proyectos no publicados. Pero su entusiasmo profesional acaba imponiéndose. Tecnología educativa para estudiantes con discapacidad visual. Las opciones actuales son o prohibitivamente caras o demasiado simples para enganchar a alumnos mayores. Las cejas de Richard se alzan levemente. No era la respuesta que esperaba de una niña de su edad. «¿Lo estás diseñando tú sola?» «Es un trabajo colaborativo», reconoce Amara. «Tengo un equipo de ingenieros que ayuda a pulir las especificaciones técnicas, pero el concepto principal y el diseño inicial son míos». La conversación podría haber seguido, quizá incluso salvando el abismo de malentendidos entre ellos, de no ser porque justo en ese momento el avión entra en una zona de turbulencias. Las luces de cinturón iluminado parpadean con un suave tintineo mientras la nave da un brusco sobresalto. Amara agarra los reposabrazos. Su rostro estoico solo delata una ligera tensión alrededor de los ojos. Richard, distraído sujetando el portátil, no percibe la incomodidad de la niña, pero otra persona sí. Desde las filas medias de turista surge una mujer de poco más de 30 años, moviéndose con rapidez contra las indicaciones de la azafata de permanecer sentada. Se abre paso hacia primera clase con expresión urgente. «¡Amara!», llama, escaneando la cabina premium hasta localizar a la niña. «¿Estás bien?». La mujer, vestida con atuendo business casual y el cabello recogido en un moño profesional, se detiene junto al asiento de Amara, ignorando a la azafata que avanza detrás. Respira hondo, recuerda. Inhala 4, retén 4, exhala 4. Amara asiente agradecida, siguiendo el patrón de respiración mientras la mujer le coloca una mano tranquilizadora en el hombro. «Señora, debe volver a su asiento inmediatamente», insiste Sandra. «Solo un minuto», responde la mujer sin apartar la vista de Amara. Ella sufre de ansiedad con las turbulencias. ¿Es su madre?, pregunta Sandra, visiblemente confundida al mirar entre ambas. «No, soy su directora de operaciones», contesta la mujer con naturalidad.
Zoe Washington, trabajo para ella. La frase, lanzada sin aspavientos, pero con una seriedad incuestionable, provoca un murmullo de reacciones en la cabina de primera clase. La cabeza de Richard se alza de golpe. Su expresión pasa rápidamente de la incredulidad a la confusión y por fin al asombro. ¿Trabaja para ella?, repite mirando a Amara con otros ojos. ¿Qué es exactamente lo que...? Su pregunta se ve interrumpida por otra sacudida de turbulencia, más intensa que la anterior. El avión cae de repente y luego se estabiliza, pero el breve desplome basta para que Zoe tropiece contra la mampara. «¡Ya está!», dice Sandra con firmeza. «Todos deben permanecer en sus asientos con el cinturón abrochado». Zoe aprieta una última vez la mano de Amara. «¿Estás bien?» «Sí», asiente Amara con la respiración más calmada. «Me alegro, gracias, Zoe». Mientras Zoe regresa a turista, las piezas empiezan a encajar para Richard y el resto de pasajeros de primera que han escuchado el intercambio. Se oyen murmullos inquisitivos. ¿Ha dicho que trabaja para la niña? ¿Directora de operaciones? ¿Quién es esta chica? Richard saca el teléfono pese a las restricciones de vuelo y abre el navegador para buscar a Amara Jenkins, antes de recordar que no tiene acceso a Internet. Su expresión ha cambiado por completo. La molestia despreciativa ha dado paso a una intensa curiosidad y a la revelación de que puede haber juzgado mal la situación. Mientras tanto, en turista, Marcus observa la interacción con preocupación. Elizabeth percibe su tensión. «A tu hija no le gusta volar, ¿verdad?», pregunta con suavidad. «Solo las turbulencias», explica él. «Por lo demás está bien. Su directora de operaciones suele viajar con nosotros para reuniones importantes. Es experta en ayudarla en los momentos difíciles». Elizabeth asimila la nueva información con un leve ensanchamiento de ojos, la única señal de su sorpresa. «Ya veo». Antes de que puedan continuar, la voz del capitán vuelve por el intercomunicador, más grave que antes. «Damas y caballeros, estamos atravesando condiciones climatológicas inesperadas. Por su seguridad, desviaremos ligeramente nuestra ruta para evitar lo peor de la turbulencia. Nuestro tiempo de vuelo podría alargarse aproximadamente 20 minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos con el cinturón abrochado hasta que hayamos superado este sistema meteorológico». Un gemido colectivo surge de los pasajeros, pronto silenciado por otro fuerte sacudón que hace vibrar un carrito de bebidas en la cocina del avión. Mientras el avión vira hacia su nueva trayectoria, nadie a bordo se imagina que este pequeño retraso por el clima está a punto de convertirse en lo de menos. Porque a 30.000 pies de altura, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el personal de seguridad acaba de recibir una alerta que va a cambiar radicalmente el destino del vuelo 1382. Y el origen de esa alerta se remonta directamente a la disputa por los asientos que parecía tan trivial apenas unos minutos antes. La turbulencia cede gradualmente a medida que el vuelo 1382 ajusta su rumbo, dejando tras de sí una cabina llena de pasajeros aliviados. La respiración de Amara vuelve a la normalidad. Su ansiedad momentánea ha sido sustituida por una leve vergüenza por haber sido el centro de atención. Lanza una mirada de soslayo a Richard Blackwell, que ahora la observa con curiosidad desinhibida. «Entonces», comienza él, cerrando su portátil para prestarle toda su atención. «¿Eres tú la famosa Amara Jenkins?». Ella inclina ligeramente la cabeza. «No sabía que hubiera otras», responde con un toque inesperado de humor seco, que hace que Richard esboce una breve risa a pesar de sí mismo. «Dreamscape, ¿verdad?», pregunta él. Amara asiente, sin confirmar ni desmentir, manteniendo intacta su cautela natural ante los desconocidos. «Mi sobrino lo usa», prosigue Richard. «Tiene dislexia. Tu programa le ha sido, transformador, para ser sincero». Algo en su tono, una calidez genuina que antes no estaba, hace que Amara se relaje un poco. «Me alegra que le ayude. Pasó de odiar el colegio a esperarlo con ilusión. No es poca cosa». Richard hace una pausa, visiblemente debatiéndose internamente antes de añadir. «Te debo una disculpa. Hice unas suposiciones que fueron injustas». Antes de que Amara pueda responder, un auxiliar de vuelo, no Sandra, sino un joven llamado Michael, se acerca con una tablet en la mano, la expresión profesionalmente neutra, pero con una tensión subyacente que alerta de inmediato a Amara. «Señora Jenkins», confirma en voz baja, «el capitán desea hablar con usted». Un estremecimiento de alarma recorre a Amara. «¿Conmigo? ¿Por qué?».
No lo especificó, señora, contesta él. Si me acompaña al puesto de mando. Las cejas de Richard se alzan. ¿Sucede algo? Michael mantiene su expresión impasible. Nada de lo que preocuparse, señor. Un asunto de rutina. Pero no hay nada de rutinario en llamar a un pasajero al puesto de mando en pleno vuelo. Y todos los implicados lo saben. Amara se pone en pie despacio, la mente acelerada repasando posibilidades. ¿Ha pasado algo a su madre en Detroit? ¿Habrá un problema con su conexión en San Francisco? ¿Debería avisar a mi padre? Pregunta mirando hacia la clase económica. El capitán ha pedido hablar con usted en concreto, responde Michael, ya dirigiéndose al frente de la nave. Por aquí, por favor. Mientras Amara lo sigue, ve a su padre, alerta y expectante. Él le hace un pequeño gesto de hombros, indicando su desconcierto, y enseguida se desabrocha el cinturón para acompañarla. En la puerta del cockpit, Michael toca con un patrón específico antes de que se abra, revelando al capitán James Sullivan, piloto veterano de unos 50 y tantos años, de rostro curtido y actitud serena, como de quien ha lidiado con 1000 situaciones complejas. Señora Jenkins, la saluda con un gesto formal. Gracias por subir. Siento pedirle esto de manera tan inusual. Detrás de ella aparece Marcus, algo sin aliento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué quiere hablar con mi hija? El capitán Sullivan evalúa al padre protector con una mirada medida. ¿El señor Jenkins, supongo? Me alegra que también esté aquí. Pasen, por favor. La primera oficial, Chen, seguirá monitoreando nuestros sistemas desde aquí. El cockpit es reducido, pero cuenta con pantallas y controles de última generación que rodean los asientos de piloto y copilot A. La primera oficial Chen, mujer de unos 40 años, de movimientos eficientes y tranquilos, asiente brevemente antes de volver a concentrarse en los mandos. El capitán Sullivan cierra la puerta, asegurando su privacidad con respecto al resto de los pasajeros. Acabo de recibir una comunicación bastante inusual del Servicio de Seguridad en SFO. Empieza sin más preámbulos. Alguien ha reportado una preocupación de seguridad específicamente sobre usted, señora Jenkins. Amara parpadea, confusa. ¿Qué tipo de preocupación? El informante asegura que viaja bajo falsas pretensiones y usando documentación. El tono del capitán sigue siendo neutral, pero sus ojos están alerta, evaluando sus reacciones. Marcus se tensa. Esto es absurdo. La documentación de mi hija es completamente legítima. Entiendo que esto pueda resultar molesto, prosigue el capitán Sullivan. Pero estoy obligado a tomar en serio todas las alertas de seguridad, incluso las que parezcan improbables. Se vuelve directamente hacia Amara. ¿Puede decirme el propósito de su visita a San Francisco? Reunión de negocios, responde ella sin titubear. Con Santec Ventures. Están considerando una inversión importante en mi empresa. ¿Su empresa? Repite el capitán, sin mostrar nada en su expresión. Dreamscape Educational Technologies, interviene Marcus. Mi hija es la fundadora y directora general. Hoy por la tarde presentará ante su junta. El capitán Sullivan asimila la información, desplazando la mirada entre padre e hija. Ya veo. ¿Y cuenta usted con documentación que confirme su identidad para esta reunión? Amara busca su tableta. Tengo mi pasaporte, los correos de confirmación de la reunión y los materiales de la presentación. Además, mi directora de operaciones, Zoe Washington, viaja en clase turista. Ella puede verificar todo. El capitán toma el pasaporte primero, lo examina con detenimiento y luego se lo devuelve con un ligero asentimiento. Todo parece estar en regla. Sin embargo, la alerta de seguridad fue muy concreta. El interlocutor afirmó que el señor Jenkins, aquí presente, usa a su hija como fachada para actividades comerciales cuestionables. La expresión de Marcus se oscurece. Eso no solo es falso, es ofensivo. ¿Quién hizo esa acusación? La llamada fue anónima, responde el capitán Sullivan. Pero se realizó hace aproximadamente 20 minutos, poco después de despegar. Ese momento encaja de inmediato en la mente de Amara y Marcus. Hace 20 minutos, justo cuando ocurrió la disputa por el asiento en primera clase. Fue él, dice Amara en voz baja. El señor Blackwell, el hombre que quería mi asiento. El capitán Sullivan no confirma ni niega y mantiene su porte profesional. No puedo especular sobre la fuente. Lo que sí puedo decirles es que ahora tenemos una situación que requiere resolución antes de aterrizar en San Francisco. Los protocolos de seguridad obligan a investigar cualquier amenaza creíble. Esto no es creíble, argumenta Marcus con la voz tensa por la ira contenida.
Esto es acoso, sencillamente. No obstante, continúa el capitán, se me ha ordenado desviar el vuelo a Oakland, donde el personal de seguridad subirá para verificar identidades y documentación. La noticia golpea a Amara como un puñetazo. Nuestra reunión la vamos a perder. Lo siento, señorita Jenkins, añade Sullivan. Una vez activado un protocolo de seguridad, no tengo autoridad para anularlo. Marcus pone una mano firme en el hombro de su hija. Esto es perfil racial, dice en voz baja pero con firmeza. Debe entenderlo. El capitán Sullivan lo mira directo a los ojos. Lo que veo, señor Jenkins, es una situación que debo manejar según el procedimiento. Mis opiniones personales no tienen relevancia aquí. Por primera vez, la primera oficial Chen alza la voz, sin apartar la mirada de sus instrumentos. Capitán, el control de aproximación de Oakland está pidiendo confirmación de la desviación. Sullivan asiente. Dígales que procedemos según lo indicado. Se vuelve hacia los Jenkins. Haré un anuncio a los pasajeros en breve. Mientras tanto, sugiero que reúnan toda la documentación que pueda agilizar el proceso de verificación cuando aterricemos. Al salir del puesto de mando, Amara empieza a asimilar lo que sucede. Años de esfuerzo construyendo su empresa, meses de preparación para esta reunión crucial con inversores que podrían llevar Dreamscape a comunidades desatendidas de todo el mundo. Todo ello en riesgo por la incapacidad de un hombre para aceptar que una niña negra tuviera asiento en primera clase. La injusticia le arde en la garganta mientras vuelve a su sitio, donde Richard Blackwell la observa con renovado interés. ¿Todo bien?, pregunta él fingiendo preocupación. Antes de que pueda responder, suena la voz del capitán por el intercomunicador. «Señoras y señores», habla el capitán Sullivan. «Debido a un asunto de seguridad que requiere atención, desviaremos al Aeropuerto Internacional de Oakland. Al aterrizar, personal de seguridad subirá al avión para abordar esta situación. Les pedimos paciencia y cooperación durante el proceso. Auxiliares de vuelo, preparen la cabina para la llegada». Un murmullo de confusión recorre el pasillo. La expresión de Richard pasa de la curiosidad al desconcierto. ¿Asunto de seguridad? ¿Qué está pasando? Amara lo mira fijamente, con una madurez que desborda sus 11 años. Alguien llamó para reportar una alerta de seguridad falsa sobre mí. Dijeron que viajo con identificación fraudulenta. El color abandona el rostro de Richard. ¿Qué? ¿Quién haría algo así? Amara no responde, pero su mirada lo dice todo. Detrás de ella, Marcus ha regresado a su asiento en clase turista, donde explica la situación en voz baja a Elizabeth Montgomery y a Zoe Washington. La noticia se propaga con rapidez entre los pasajeros. Susurros de especulación, miradas preocupadas, gente mirando el reloj y calculando cómo este retraso afectará sus planes. Cuando el avión inicia su descenso hacia Oakland, las consecuencias de esta cadena de acontecimientos aún están por desarrollarse. Lo que comenzó como una nimia disputa por un asiento ha escalado hasta convertirse en un incidente de seguridad que confrontará a los pasajeros con prejuicios, privilegio y poder, algo que nadie a bordo del vuelo 1382 habría imaginado al embarcar en Detroit apenas unas horas antes. Y para Amara Jenkins, niña prodigio, innovadora tecnológica y ahora el centro de una controversia que ella no provocó, la verdadera prueba de su resiliencia apenas comienza. El avión se sacude con violencia cuando la voz del capitán corta la cabina con una frialdad escalofriante. Esta aeronave regresa a la puerta. El personal de seguridad abordará. La onceañera, Amara Jenkins, siente cómo todas las miradas del avión se vuelven hacia ella. Un mar de extraños súbitamente unidos en su juicio. Las lágrimas amenazan con brotar en el borde de sus ojos mientras se queda paralizada en el pasillo. El pase de abordar apretado en su mano temblorosa, mostrando claramente el asiento 2A. Su asiento, ahora ocupado por el hombre de mediana edad, con el ceño fruncido que rehúsa mirar a nadie salvo a la azafata. «Pagué por primera clase», insiste Richard Blackwell con los dientes apretados. «Y no voy a ceder mi asiento para acomodar una distracción». La palabra flota en el aire, cargada de implicaciones. El padre de Amara, Marcus Jenkins, se planta protector junto a su hija. Su habitual compostura ahora una tormenta a punto de desbordarse. «El asiento de mi hija», dice con una calma deliberada que desmiente la tensión en sus hombros, «fue comprado hace semanas. Ella tiene el pase de abordar para demostrarlo». La azafata los mira alternativamente.
el conflicto grabado en su rostro mientras un murmullo recorre la cabina. En ese instante de máxima tensión, con todas las miradas puestas en la confrontación en primera clase, nadie advierte el leve cambio en la expresión de Elizabeth Montgomery mientras observa desde varias filas atrás, calculando, tomando una decisión tras su fachada cuidadosamente neutral. Nadie ve la mano de Zoe Washington apretarse alrededor del teléfono, el pulgar suspendido sobre un contacto llamado protocolo de emergencia. Y nadie, ni siquiera el propio Richard Blackwell, se da cuenta de que su impulsiva llamada durante la turbulencia ha desencadenado acontecimientos que revelarán secretos mucho más dañinos que un simple caso de prejuicio. Mientras el vuelo 1382 inicia su aproximación al Aeropuerto Internacional de Oakland, la atmósfera en la cabina se ha transformado. Lo que comenzó como un vuelo rutinario de la mañana ahora chisporrotea de tensión. Los pasajeros susurran entre sí, lanzando miradas furtivas hacia Amara, cuya postura erguida y expresión imperturbable no delatan el torbellino interior. En clase económica, Marcus habla con urgencia con Zoe. Llama a Diane. Ordena. Informa lo que está pasando y que contacte con alguien en la oficina de campo de Oakland. Tenemos que adelantarnos a esto. Zoe asiente y ya escribe en su teléfono a pesar de las restricciones de dispositivos electrónicos. Como directora de operaciones de Dreamscape, está habituada a manejar crisis, aunque generalmente de tipo técnico o financiero, no este ataque personal contra la joven fundadora de la compañía. Junto a ellos, Elizabeth Montgomery observa en silencio, sin perder detalle. «¿Crees que esto es deliberado?», dice no como pregunta, sino como afirmación. Marcus la mira, sopesando cuánto compartir con esta desconocida que ya le ha mostrado una amabilidad inesperada. «Sería demasiada coincidencia de otro modo», concede. La voz de Elizabeth contiene algo que Marcus no llega a identificar del todo. Ni rabia ni resignación, sino una compleja mezcla de ambas. Antes de que pueda responder, la voz del capitán retorna. «Caballeros azafatas, prepárense para el aterrizaje. El descenso a Oakland es suave pese a las circunstancias, y el avión toca tierra con apenas un rebote antes de dirigirse a una zona remota del aeropuerto, apartada de las terminales principales. A través de su ventana, Amara ve varios vehículos oficiales esperando, seguridad aeroportuaria, policías e incluso lo que parece un agente del FBI de traje oscuro. «Esto es una locura», murmura Richard desde el otro lado del pasillo. «Todo esto por una simple verificación». Amara se vuelve hacia él, su voz baja pero clara. «Nada es simple cuando eres tú quien está siendo cuestionado». Richard se remueve incómodo, evitando su mirada directa. La transformación en su actitud, de condescendencia despectiva a contrición torpe, ha sido notable, pero Amara no encuentra satisfacción en ese cambio. Lo ha visto demasiadas veces antes. El repentino respeto que llega solo cuando conocen sus logros, como si su condición de persona no fuese suficiente para merecer una simple cortesía. El avión se detiene por completo, y la voz del capitán les habla por última vez. «Damas y caballeros, hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Oakland. Permanezcan sentados con el cinturón abrochado hasta que el personal de seguridad haya completado sus procedimientos. Agradecemos su paciencia y cooperación». Se abre la puerta principal de la cabina y suben 3 personas, 2 agentes de seguridad aeroportuaria y el agente del FBI que Amara vio desde la ventanilla. Tras conversar brevemente con Sandra y Michael, Sandra se acerca al asiento de Amara. «Señorita Jenkins», dice en voz baja, «los oficiales desean hablar con usted y con su padre. Si me acompaña, por favor». Amara se levanta con la dignidad que se ha convertido en su armadura en situaciones difíciles. Al avanzar hacia la parte delantera del avión, Marcus emerge de la clase económica y pone una mano de apoyo en su hombro. Juntos siguen a Sandra hasta la cocina, donde esperan los agentes. El agente del FBI da un paso al frente. «Señora Jenkins, señor Jenkins, soy la agente especial Tanya Rodríguez. Tengo entendido que ha surgido una preocupación de seguridad en relación con sus identidades y el propósito de su viaje». Marcus habla primero, con un tono respetuoso pero firme. «Una preocupación basada en un informe falso, agente Rodríguez. Mi hija viaja a San Francisco por una reunión de negocios legítima. Contamos con toda la documentación necesaria para verificar nuestras identidades y el propósito del viaje.
La agente Rodríguez asiente, con expresión profesional pero no carente de amabilidad. Entiendo que esto es perturbador, señor. Cuanto antes podamos verificar todo, antes resolveremos la situación. Mientras Amara y Marcus presentan sus pasaportes, las confirmaciones de la reunión y la documentación de la empresa, el resto de los pasajeros observa con distintos grados de interés e impaciencia. Para muchos es solo un retraso desagradable. Para unos pocos, un recordatorio incómodo de las desigualdades en el trato según la apariencia. Richard Blackwell permanece rígido en su asiento, con un sudor frío asomándole en la frente al presenciar la investigación que él mismo provocó. Lo que parecía una respuesta justificada a un desaire, ahora se presenta como un error de juicio de graves consecuencias, incluso más allá de este vuelo. «Tú has hecho esto», susurra una voz a su lado. Richard gira y ve que Elizabeth Montgomery se ha sentado en el asiento contiguo. Sus ojos grises lo miran con una intensidad inquietante. «No sé de qué habla», responde él automáticamente, aunque sin convicción. La sonrisa de Elizabeth es fina y socarrona. «Permítame refrescarle la memoria». 20 minutos después de despegar, justo tras descubrir quién es realmente Amara Jenkins, usted se excusó para ir al lavabo. Pero en vez de dirigirse a él, hizo una llamada. ¿Un aviso de seguridad, quizás? El rostro de Richard palidece. ¿Cómo se atreve? Observar, señor Blackwell, era parte de mi antigua profesión, responde ella. Se inclina más hacia él, bajando la voz aún más. Me intriga saber por qué lo hizo. ¿Fue simple despecho porque la niña no cedió su asiento? ¿O algo más profundo? ¿Una amenaza por ver a una joven negra en una posición de poder? Richard retrocede como si le hubieran dado una bofetada. «Eso es absurdo. Yo jamás haría algo así». «Guárdese las explicaciones», lo interrumpe Elizabeth. «Lo que me interesa ahora es qué piensa hacer con la situación que ha creado». Antes de que Richard pueda contestar, un bullicio al frente del avión atrae la atención de todos. La agente Rodríguez habla por su radio, seria, recibiendo información que cambia drásticamente la dinámica. Al lado de ella, Amara y Marcus se miran perplejos. «¿Qué sucede ahora?», pregunta Amara, sintiendo el cambio de energía. La agente Rodríguez guarda el radio y observa a los Jenkins con renovado interés. Parece que ha habido un desarrollo. En la alerta de seguridad se incluían acusaciones específicas sobre irregularidades financieras en Dreamscape Technologies. Dada la naturaleza de estas acusaciones, esto pasa ahora al equipo de delitos de cuello blanco. Marcus se tensa. «Es completamente falso. Las finanzas de nuestra empresa son transparentes y legítimas. No obstante», prosigue la agente Rodríguez, «he recibido instrucciones de escoltarlos a nuestra oficina de campo para un interrogatorio más profundo. La revelación afecta a Amara con fuerza. Ya no se trata solo de verificar identidades. Alguien intenta desacreditar a su empresa, usando esta alerta como vehículo para acusaciones mucho más dañinas. Nuestro asesor legal ya está en camino», afirma Marcus en tono mesurado, aunque la ira asoma bajo su voz. «Cooperaremos por completo, pero quiero dejar constancia de que estas acusaciones son infundadas y creo que motivadas maliciosamente». Mientras la agente Rodríguez organiza su escolta para abandonar el avión, Zoe Washington avanza desde Economy. «Yo también voy», declara sin pedir permiso. «Como directora de operaciones de Dreamscape, debo estar presente para cualquier pregunta sobre las operaciones de la empresa». La agente lo considera un instante antes de asentir. «Está bien». Los susurros entre pasajeros suben de volumen. La especulación se desborda. Richard Blackwell permanece paralizado en su asiento, horrorizado al comprender finalmente el alcance de su impulsiva llamada. Esto ha escalado mucho más allá de lo que imaginó. Elizabeth lo observa con mezcla de asco y algo parecido a la lástima. «Bueno, señor Blackwell», dice en voz baja, «parece que sus acciones han tenido consecuencias mucho más graves de lo que usted anticipó». Mientras Amara, Marcus y Zoe recogen sus pertenencias para desembarcar, el capitán Sullivan sale de la cabina de pilotaje para dirigirse al resto de los pasajeros. «Damas y caballeros, acabo de ser informado de que continuaremos hacia San Francisco en breve. Aquellos que tengan vuelos de conexión serán reubicados según sea necesario. Lamentamos las molestias y agradecemos su paciencia». Un suspiro colectivo recorre la cabina, excepto Richard, que observa con creciente horror cómo escoltan a Amara fuera del avión. El rostro de la niña permanece sereno,
pero al pasar junto a su asiento se detiene un momento y fija sus grandes ojos oscuros en él. «Le deseo que su reunión vaya bien, señor». «Blackwell». «Blackwell», dice en voz baja, sin acusación en el tono, solo una afirmación simple que, de alguna manera, hiere más profundo que cualquier reproche. Y luego se ha ido, dejando a Richard no solo ante las miradas curiosas de los demás pasajeros, sino ante el enfrentamiento mucho más devastador con su propia conciencia. Lo que ninguno de ellos sospecha, ni Amara, ni Marcus, ni Richard, ni siquiera la observadora Elizabeth Montgomery, es que las revelaciones más impactantes de este día aún están por llegar. Porque cuando la abogada de la familia Jenkins llegue a la oficina de campo del FBI, aportará información que conecta este incidente con un patrón mucho más amplio, uno que se remonta a figuras poderosas de la industria tecnológica que han estado trabajando tras bambalinas, para desacreditar y descarrilar Dreamscape por motivos que no tienen nada que ver con el prejuicio, y todo que ver con el beneficio. El escenario ya está preparado para un choque que pondrá a prueba no solo la resiliencia de Amara, sino los mismos cimientos de la justicia en un sistema que con demasiada frecuencia favorece el poder por sobre la verdad. La oficina de campo del FBI en Oakland bulle de actividad eficiente, un marcado contraste con la atmósfera cargada de tensión emocional que rodea a Amara, Marcus y Zoe mientras los escoltan por los puntos de control de seguridad. La agente Rodríguez los conduce a una sala de conferencias en lugar de a una sala de interrogatorios, una cortesía que Marcus aprecia con gesto grave. «Por favor, siéntense», dice señalando las sillas alrededor de una mesa pulida. «Necesitaré reunir algunos documentos adicionales antes de continuar». Tan pronto como la puerta se cierra tras ella, Zoe se vuelve hacia Marcus. «Diane llega en 20 minutos. Trae la auditoría financiera completa del último trimestre y ya contactó a la Junta de Santec para explicar la situación». Marcus asiente, centrando su atención en Amara, que permanece extrañamente inmóvil, su habitual animación reemplazada por una vigilancia contenida. «¿Estás bien, Sparrow?», pregunta con suavidad. Ella levanta la mirada. «Estoy bien». Las palabras son firmes, pero Marcus reconoce el leve temblor en sus manos mientras acomoda la tablet y los documentos sobre la mesa, el mismo temblor que la atenaza antes de sus grandes presentaciones o reuniones difíciles. No es exactamente miedo, sino la manifestación física de su mente trabajando a destajo, procesando escenarios, calculando respuestas. «Recuerda lo que siempre decimos», le susurra él. «Solo podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones», remata ella. «Lo sé, papá». Un hálito de sonrisa atraviesa sus labios antes de desvanecerse. «Pero esto es diferente. Ya no se trata solo de mí. Se trata de Dreamscape, de todo lo que hemos construido». Zoe extiende la mano y aprieta la de Amara. «Y lo hemos construido sobre bases sólidas. Pase lo que pase, el cimiento aguanta». La puerta se abre de nuevo y la agente Rodríguez regresa acompañada de un colega, un hombre mayor de cabello entrecano y rostro curtido, de esos que han visto demasiados casos terminar mal. «Les presento al agente especial Donovan, de la División de Crímenes Financieros», lo introduce ella. «Él dirigirá esta parte de la investigación». El agente Donovan toma asiento frente a ellos y deposita en la mesa una carpeta voluminosa. «Entiendo que su abogada está en camino», comienza sin preámbulos. «Podemos esperar si lo prefieren, pero en aras de resolver esto con rapidez, podríamos empezar con algunas preguntas básicas». Marcus intercambia una mirada con Zoe y asiente. «No tenemos nada que ocultar, pregunte lo que desee». «Muy bien», Donovan abre la carpeta. «La alerta que recibimos contenía alegaciones específicas sobre irregularidades financieras en Dreamscape Technologies, particularmente en relación con el movimiento de fondos entre varias cuentas offshore y las cuentas operativas principales de la empresa. ¿Podrían explicar el propósito de estas transacciones internacionales?». La pregunta es lo suficientemente precisa para confirmar la sospecha de Marcus. No es una acusación al azar, sino un ataque dirigido por alguien con conocimiento interno de sus operaciones. «Esas transacciones», explica él con voz mesurada, «forman parte de nuestra iniciativa global de educación. Colaboramos con escuelas en países en desarrollo para ofrecer nuestra plataforma a tarifas subvencionadas. Las cuentas a las que se refiere manejan las conversiones de divisas y los desembolsos locales necesarios para dichos programas», añade Zoe con rapidez.
Cada transacción está documentada, auditada y reportada en nuestros informes trimestrales a la SEC. Mantenemos la transparencia como un valor corporativo fundamental. El interrogatorio prosigue en esa línea, con preguntas detalladas sobre operaciones financieras específicas que demuestran que quien presentó las denuncias tiene acceso a información que no está disponible al público. Amara permanece casi en silencio, escuchando atentamente pero hablando solo cuando se le dirige la palabra. Su juventud convierte su participación en esta investigación federal en algo aún más sorprendente. Una niña CEO defendiendo su empresa contra acusaciones que podrían destruir todo lo que ha construido. A los 40 minutos de interrogatorio, la puerta se abre de nuevo y una mujer irrumpe con paso firme y enérgico. Diane Chen, asesora legal principal de Dreamscape, se presenta impecablemente vestida, irradiando una ferocidad contenida. Lamento la demora. Coloca su maletín sobre la mesa. Soy Diane Chen, en representación de Dreamscape Technologies y de la familia Jenkins. Me gustaría hablar un momento con mis clientes antes de proseguir. El agente Donovan asiente. Por supuesto, salimos un momento. Una vez que los agentes se retiran, Diane se vuelve hacia el grupo con el semblante grave. Esto es peor de lo que pensábamos, advierte. Las acusaciones no son aleatorias. Son demasiado específicas, demasiado fundamentadas. Alguien con acceso a nuestras estructuras financieras está detrás de esto. ¿Un informante interno?, pregunta Zoe alarmada. Posiblemente, o alguien que ha hackeado nuestros sistemas, responde Diane. Pero eso no es todo. Saca su tablet y la gira para mostrarles una serie de artículos de prensa e informes financieros. No es un incidente aislado, explica. 3 startups tecnológicas fundadas por minorías han enfrentado acusaciones similares en los últimos 6 meses, todas justo antes de rondas de financiación importantes o anuncios de expansión. Todos fueron temporalmente desviados por investigaciones que, al final, no hallaron ninguna irregularidad. Marcus se inclina hacia adelante, repasando la información con creciente preocupación. ¿Crees que nos están atacando como parte de un patrón? Lo sé, confirma Diane. Y creo saber por qué. TechCorp Ventures. El nombre provoca un escalofrío en la sala. TechCorp, una de las mayores firmas de inversión tecnológica del país, conocida por sus agresivas estrategias de adquisición y tácticas despiadadas. Se acercaron a nosotros el año pasado, recuerda Amara en voz baja. Quisieron comprar Dreamscape por aproximadamente 1/3 de su valor, añade Marcus. Lo rechazamos, asiente Diane con gesto adusto. Todas las empresas atacadas tenían algo en común. Habían rechazado ofertas de compra de TechCorp o de sus filiales, y poco después recibieron acusaciones anónimas que desataron investigaciones federales. Zoe maldice en voz baja. Así que no se trata solo de Blackwell y sus prejuicios. Él fue el desencadenante conveniente. Hizo la llamada, afirma Diane. Pero las acusaciones financieras vinieron de otro sitio. Alguien esperaba la oportunidad y él se la brindó. Amara ha permanecido en silencio, asimilando la información con la intensidad enfocada que quienes la conocen identifican como su modo de resolución de problemas. Necesitamos pruebas, dice al fin. No solo patrones, sino evidencia concreta que conecte a TechCorp con estas acusaciones falsas. La expresión de Diane se suaviza al mirar a la joven CEO. Exactamente en eso he estado trabajando, y creo que tenemos una pista. Saca su tablet y abre otro documento. Una de las vicepresidentas senior de TechCorp iba en vuestro vuelo hoy. La revelación cae como un rayo. Marcus se endereza en la silla. ¿Quién? Elizabeth Montgomery. El nombre se queda suspendido mientras todos procesan la información. Elizabeth, la mujer mayor que cedió su asiento en primera clase, la que se sentó junto a Marcus en turista y mantuvo una charla aparentemente amistosa. La que lo observó todo con esos agudos ojos grises, sin perder detalle. Ella nunca dijo... Empieza Marcus, y se detiene al darse cuenta de lo ingenuo de su suposición de que se habría identificado. Claro que no, dice Diane. Pero es aquí donde se pone interesante. Según mis fuentes, Elizabeth Montgomery presentó su dimisión en TechCorp ayer, con efecto inmediato y sin dar explicaciones. La implicación es clara pero desconcertante. Si Montgomery formaba parte del plan de TechCorp, ¿por qué dimitir justo antes de que se concretara? Y si no estaba involucrada, ¿qué significaba su presencia en el vuelo? Antes de que puedan profundizar en esto, los agentes regresan.
Dayan pasa instantáneamente a su modo profesional, presenta la documentación que ha traído y redirige hábilmente las preguntas para centrarlas en el patrón de acusaciones dirigidas contra empresas tecnológicas fundadas por minorías. Lo que sugiere, dice el agente Donovan tras revisar los documentos, constituiría espionaje corporativo y posible fraude de valores. Son acusaciones muy graves, no más graves que las que se vertieron contra mis clientes, replica Dayan con serenidad. La diferencia es que yo he aportado pruebas sustanciales para respaldar nuestras afirmaciones. La dinámica en la sala ha cambiado, sutil pero significativamente. Lo que comenzó como una investigación sobre Dreamscape se ha transformado en algo más complejo. Una posible indagación sobre las prácticas de TechCorp y el ataque sistemático a negocios de propiedad minoritaria. Mientras los agentes conversan en voz baja en un rincón, Amara los observa con una claridad que supera sus años. Ahora entiende que lo ocurrido en el vuelo 1382 nunca fue realmente cuestión de un conflicto de asientos o siquiera del prejuicio de Richard Blackwell. Esos fueron solo los síntomas visibles de un problema mucho más profundo y siniestro. ¿Hasta dónde llegan los intereses poderosos para mantener el control de industrias que consideran exclusivamente suyas? Lo que aún no sabe es que de vuelta en el avión, que ahora aterriza en San Francisco, Elizabeth Montgomery está haciendo una llamada que derribará todas las suposiciones sobre quién maneja realmente los hilos en esta compleja partida de ajedrez corporativo. El vuelo 1382 aterriza en el Aeropuerto Internacional de San Francisco con casi 2 horas de retraso. Mientras los pasajeros se preparan para desembarcar, Richard Blackwell permanece inmóvil en su asiento, incluso cuando otros recogen sus pertenencias de los compartimentos superiores. La realidad de lo que dijo en marcha pesa sobre él como una presencia física. Las acusaciones, la intervención del FBI, el espectáculo público de Amara Jenkins escoltada fuera del avión. «Señor», se acerca Sandra a su asiento. «Hemos llegado a San Francisco, puede desembarcar ahora». Richard levanta la mirada, con el rostro marcado por la inquietud. «Cometí un error», dice, no a Sandra en particular, sino como si necesitara pronunciar en voz alta esa revelación. «Un error terrible». «Sus pertenencias, señor», dice Sandra. Él recopila sus cosas mecánicamente, recorriendo los gestos sin realmente ver lo que hace. Al salir al pasillo, ve a Elizabeth Montgomery junto a la salida, hablando en voz baja por teléfono. Algo en su postura, alerta y autoritaria, capta su atención. Ya no es la agradable mujer mayor que cedió su asiento. Hay un temple en su porte que antes no percibió. Sus miradas se cruzan brevemente cuando él se acerca a la puerta. Elizabeth termina la llamada y lo estudia con expresión inescrutable. «Señor Blackwell», le saluda con una leve inclinación de cabeza. «Señora Montgomery», titubea él. «¿Cree que estarán bien? ¿Los Jenkins, me refiero?» La sonrisa de Elizabeth es enigmática. «Creo que son más capaces de lo que la mayoría piensa». Tras una pausa añade, «Aunque me pregunto si usted estará bien cuando se conozca toda la verdad». Antes de que Richard pueda responder, ella ya se ha ido, avanzando ágilmente por la pasarela hasta la terminal. Sus palabras crípticas lo persiguen mientras él se dirige a recoger el equipaje, aumentando su sensación de que hay dimensiones en esta situación que aún no comprende. En la oficina del FBI en Oakland, la atmósfera ha cambiado drásticamente. El agente Donovan regresa a la sala de conferencias acompañado por la agente Rodríguez y una tercera persona, una mujer de aspecto severo, en sus 50 años presentada como la subdirectora Keller. «Señora Jenkins, señor Jenkins», comienza Keller dirigiéndose a ellos con firmeza. Tras revisar la documentación aportada por su defensa y realizar algunas verificaciones preliminares, creemos que su empresa podría haber sido objetivo de un patrón más amplio de malas prácticas corporativas. Marcus mantiene la compostura, aunque un instante de alivio cruza sus ojos. «¿Qué sucede ahora?», pregunta. «Ampliaremos nuestra investigación para incluir estos posibles elementos de espionaje industrial», explica Keller. «Mientras tanto, son libres de marcharse, aunque puede que necesitemos contactarles para recabar información adicional conforme avancemos». Dayan recoge sus papeles con eficiencia. «Mis clientes cooperarán plenamente, por supuesto,
y confío en que el Buró investigará estos ataques sistemáticos contra empresas fundadas por minorías con el mismo rigor que aplicó al caso Dreamscape. Keller la mira directamente. Seguimos la evidencia, señora Chen, donde quiera que nos lleve. Al prepararse para irse, la agente Rodríguez aparta a Marcus unos instantes. Por si sirve de algo, dice en voz baja. Lamento la alteración de su día, especialmente la de su hija. Marcus asiente, agradeciendo el reconocimiento humano tras el exterior profesional. Gracias. En el exterior de la oficina, un coche del buró les espera para llevarlos a San Francisco. Ya instalados en el vehículo, Amara por fin se permite relajarse un poco. El control rígido que mantuvo durante todo el trance empieza a ceder. Hemos llegado tarde a la reunión, dice mirando la hora en su tablet. La junta de Santec no esperará. Zoe menea la cabeza, con una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. En realidad sí esperarán. Me llegó un mensaje mientras terminábamos allí dentro. La han reprogramado para mañana por la mañana. Amara alza la vista, sorprendida. ¿Por qué harían eso? Porque, explica Diane, Elizabeth Montgomery les llamó. Al parecer, se une a su consejo de administración con efecto inmediato y pidió expresamente que acomodaran su situación. La revelación las deja a todas en un silencio momentáneo. Elizabeth Montgomery, hasta ayer vicepresidenta de Tech Corps, testigo de todo lo sucedido en el vuelo 1382 y ahora de repente en la junta de Santec. No lo entiendo, dice Marcus por fin. ¿De qué lado está ella? El teléfono de Diane emite un tono de mensaje entrante. Ella lo lee, alzando ligeramente las cejas. Según esto, está de nuestro lado. Acaba de enviar documentación al FBI confirmando el patrón sistemático de Tech Corps contra empresas tecnológicas fundadas por minorías, añade Diane. Incluye memorandos internos, correos electrónicos y registros financieros. Es una denunciante, cae Amara en la cuenta. Por eso renunció a Tech Corps. Estaba recopilando pruebas. Y por eso estaba en nuestro vuelo, añade Marcus, recordando la conversación en clase económica. No era solo charla, estaba comprobando lo que ya sospechaba sobre Dreamscape como próximo objetivo. Zoe niega con la cabeza incrédula. Hablar de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. No creo que fuera coincidencia, opina Amara pensativa. Creo que ha estado observando todo esto durante meses, montando su caso, esperando el momento oportuno para actuar. Mientras conducen hacia San Francisco, el paisaje de la bahía se extiende ante ellos y comienza a asimilarse toda la complejidad de lo vivido. Lo que empezó como una simple disputa de asientos, reveló capas de prejuicio, corrupción corporativa y un ataque sistemático a emprendedores de minorías, pero también aliados inesperados y el poder de mantenerse firme frente a la injusticia. Para Amara, los acontecimientos del día reafirmaron lo que siempre supo, que su camino como joven CEO negra nunca sería sencillo, que surgirían obstáculos desde direcciones imprevistas, pero que la persistencia y la integridad importan más que las barreras que otros intenten imponerle. Lo que aún no sabe es que la confrontación más reveladora está por llegar, porque Richard Blackwell, consumido por la culpa y la desesperada necesidad de enmendarse, la espera en su hotel de San Francisco con revelaciones que conectarán los puntos finales de esta elaborada red de manipulación corporativa y prejuicio personal. El St. Regis San Francisco recibe al grupo Jenkins con la discreta eficiencia característica de los alojamientos de lujo. Al registrarse, el gerente de recepción les informa de que un tal Richard Blackwell lleva esperando en el vestíbulo durante 1 hora, solicitando hablar con ellos. ¿Richard Blackwell?, repite Marcus, intercambiando miradas con Zoe y Diane. Sí, señor, confirma el gerente. Fue muy insistente, aunque le aseguré que no podíamos confirmar si se estaban hospedando con nosotros o no. La expresión de Marcus se endurece. Dígale que pase, lo recibiré, interrumpe Amara en voz baja. Cuando los adultos se giran hacia ella, sorprendidos, añade: quiero escuchar lo que tiene que decir. Tras una breve discusión, acuerdan reunirse con Blackwell en una sala de conferencias privada en lugar de en su suite. Amara se arregla rápidamente, cambiándose de ropa de viaje a un conjunto sencillo pero profesional. Vaqueros oscuros, una camisa blanca impoluta y el blazer a medida que se ha convertido en su look distintivo para apariciones públicas. No tienes que hacer esto, le recuerda Marcus mientras bajan las escaleras. No después de todo lo que ha pasado hoy. Endereza Amara los hombros.
Lo sé, pero creo que es importante. Richard Blackwell se pone en pie al entrar en la sala de conferencias. Su actitud habitual de confianza ha sido sustituida por una incomodidad patente. Parece como si no hubiera dormido en días, aunque solo han pasado unas horas desde el vuelo. Señor Jenkins, comienza con torpeza. Gracias por acceder a verme. Sé que probablemente soy la última persona con la que deseen hablar ahora mismo. Usted provocó una falsa alerta de seguridad que llevó al FBI a interrogar a mi hija, afirma Marcus con frialdad. Así que sí, esta no habría sido mi primera opción para una actividad vespertina. Richard se encoge al oír la franqueza de Marcus, pero no lo niega. Lo hice y no hay excusa para mi comportamiento. Ninguna. Respira hondo. Pero hay algo que deberían saber, algo que no justifica lo que hice, pero que quizá ayude a explicar la situación más amplia en la que se vieron envueltos. Diane da un paso adelante. Señor Blackwell, como asesora legal de Dreamscape, debo advertirle que todo lo que diga aquí podría usarse en procedimientos legales. Lo entiendo, asiente él, y acepto las consecuencias que surjan, pero esto es más grande que mi prejuicio. Escupe prejuicio casi como si al fin reconociera la fealdad de la verdad que ha estado evitando. Siga, dice Amara, y su voz infantil suena extrañamente firme. Richard rebusca en su maletín y saca una carpeta. Trabajo para Next Gen Educational Systems. Somos competencia directa de Dreamscape, aunque nuestros productos no son ni de lejos tan innovadores o eficaces como los suyos. El admitirlo parece costarle, pero prosigue. Hace 3 meses, TechCore Ventures adquirió una participación mayoritaria en Next Gen. Casi de inmediato cambió la cultura de la empresa. Nuevos objetivos de mercado agresivos y la eliminación de todo obstáculo al crecimiento. Desliza la carpeta sobre la mesa. Hace 2 semanas me invitaron a una reunión estratégica con la alta dirección. Me presentaron un plan para desacreditar a varias compañías tecnológicas educativas competidoras, con Dreamscape en la cima de la lista. El plan incluía desde difundir rumores de irregularidades financieras hasta cuestionar la autenticidad de tu papel como CEO. Marcus hojea la carpeta con ira creciente. Ustedes lo planearon todo desde el principio. Yo en lo personal, aclara Richard, aunque la distinción ofrece poco consuelo. No formé parte del equipo que diseñó la estrategia, pero conocía el plan. Y cuando los vi en el vuelo de hoy... Se interrumpe. La implicación es evidente. Vio una oportunidad, termina Amara. Decidió ayudar a ejecutar su plan. Richard asiente abatido. Me dije que era solo negocios, que protegía los intereses de mi empresa, pero la verdad es... Por fin mira a Amara directamente. La verdad es que, al verte en ese asiento de primera clase, algo en mí no pudo aceptarlo. No por nada que tú hubieras hecho, sino por lo que representas. El éxito logrado de formas que desafían todo lo que me enseñaron sobre cómo funciona el mundo y quiénes tienen derecho a triunfar. La brutal honestidad de su confesión enmudece la sala. Por muy enrevesadas que sean las maquinaciones corporativas y las motivaciones económicas que subyacen a los sucesos del día, esta verdad simple queda al descubierto. El prejuicio personal que convirtió a Richard en cómplice de un complot mayor. ¿Y por qué nos lo cuenta ahora?, pregunta Diane al fin. El rostro de Richard refleja una mezcla de vergüenza y determinación. Verlos escoltados fuera de aquel avión, contemplar la dignidad con que afrontaron una situación que yo mismo creé por despecho y sesgo. Fue entonces cuando lo supe. Y después, al aterrizar, recibí una llamada de nuestro director ejecutivo. Estaba furioso, no porque hubiera hecho algo poco ético, sino porque no funcionó. Elizabeth Montgomery, al parecer, destapó todo el operativo. Así que esto es control de daños, sugiere Zoe con escepticismo, intentando adelantarse a la historia antes de que estalle. No, insiste Richard. Esto es mi forma de intentar, por insuficiente que sea, enmendar un error. Los documentos de esta carpeta prueban la implicación de Next Gen en la conspiración contra Dreamscape y las otras empresas objetivo, correos electrónicos, actas de reuniones, documentos estratégicos, todo lo necesario para corroborar lo que Elizabeth ya ha informado a las autoridades. Marcus examina con más detalle. Esto podría ser muy útil para la investigación del FBI. Esa es la idea, reconoce Richard. Ya he contactado al agente Rodríguez para dar una declaración formal mañana por la mañana. Se vuelve hacia Amara. Nada de esto excusa mi conducta.
La conspiración corporativa creó las condiciones, pero mi propio prejuicio me hizo partícipe. Solo puedo pedir perdón y prometer que haré todo lo posible por reparar el daño, empezando por facilitar pruebas contra la empresa en la que trabajo. Amara lo estudia con la intensidad reflexiva que la caracteriza. ¿Por qué cedió realmente su asiento a la señora Montgomery en el avión?, pregunta. ¿Porque ella lo pidió o porque quería distanciarse de lo que usted mismo había iniciado? La pregunta toma a Richard por sorpresa. Hay una perspicacia en ella que le recuerda que no trata con una niña común de 11 años. Ambas cosas, confiesa después de un instante. Me sentí incómodo con lo que había hecho, pero no lo suficiente como para detenerlo, no hasta ver las consecuencias de primera mano. Amara asiente, aceptando esa verdad compleja sin añadir comentario. Se levanta para dar por terminada la reunión. Gracias por la información, señor Blackwell. Nos aseguraremos de que llegue a las autoridades correspondientes. Mientras Richard recoge sus cosas, Amara añade: una cosa más. Mencionó que su sobrino usa Dreamscape, el niño con dislexia. Richard alza la vista, sorprendido de que ella recordara ese detalle de su breve conversación en el avión. Sí, ha sido muy transformador para él. Dile que el mes que viene lanzaremos una actualización con funciones mejoradas para usuarios con dislexia. Las pruebas beta mostraron un incremento del 40% en comprensión lectora y participación. Quizá quiera apuntarse para acceso anticipado. Con eso, ella se da la vuelta y sale, dejando a Richard mirándola en atónito silencio. Fuera de la sala de conferencias, Marcus alcanza a su hija en el pasillo. No tenías que haber hecho eso. Solo dile lo de la actualización. Amara encoge ligeramente los hombros. Mi sobrino merece las mejores herramientas disponibles, independientemente de lo que haga su tío. Tras una pausa añade: además, de eso se trata Dreamscape, de hacer la educación accesible para todos, incluso cuando el mundo no sea justo. Mientras regresan a la suite para preparar la reunión reprogramada de mañana con Santec, Marcus vuelve a maravillarse de la sabiduría que emana de su hija, mucho más allá de sus años. Al amanecer sobre la bahía de San Francisco, el cielo se presenta claro y brillante, el horizonte urbano recortado contra un azul intenso. En la suite del Hotel Jenkins, las preparaciones para la reunión con Santec avanzan con la eficiencia concentrada que caracteriza las operaciones de Dreamscape. Amara repasa su presentación por última vez, afianzándose tras la turbulencia de ayer. Zoe coordina con el equipo local, asegurándose de que todos los requisitos técnicos para la demostración estén listos. Marcus atiende llamadas desde la sede de Detroit, donde la noticia de la investigación del FBI ya ha llegado a personal clave. Puntual a las 9:15 de la mañana, un golpeteo en la puerta anuncia la llegada de Diane Chen, acompañada de una visitante inesperada, Elizabeth Montgomery. «Espero que no les moleste la sorpresa», dice Elizabeth al entrar, irradiando la autoridad que apenas atisbaron en el avión. «Pensé que nos beneficiaría una sesión de estrategia antes de la reunión». Marcus la estudia con cauta curiosidad. «Depende de la estrategia que tengas en mente, señora Montgomery. Su papel en todo esto sigue incierto». Elizabeth asiente con gracia, aceptando la cautela. «De acuerdo, déjenme aclarar mi posición». Se acomoda en la sala de la suite, relajada en el gesto pero con la mirada afilada. «Durante los últimos 8 meses, he reunido pruebas de la campaña sistemática de Tech Corps contra empresas tecnológicas fundadas por minorías. Lo que al principio parecían patrones preocupantes en sus decisiones de inversión, se reveló como una campaña deliberada para adquirirlas a precios devaluados o, de no lograrse la compra, destruirlas por completo». Diane pregunta con precisión: «¿Y su papel en esta campaña?» «Al principio fui solo observadora», confiesa Elizabeth. «Me invitaron a reuniones pertinentes por mi experiencia en el mercado de tecnología educativa. Lo que escuché me indignó y empecé a documentarlo todo. Grabaciones secretas de reuniones, correos electrónicos, fotografías de documentos. Cuando tuve pruebas suficientes, las entregué a un fiscal federal de mi confianza». Zoe la interpela: «¿Por qué no hiciste todo público de inmediato?» «Necesitaba que las pruebas fueran irrefutables», explica Elizabeth. Tech Corps tiene amigos poderosos, excelentes abogados y una habilidad sorprendente para reescribir narrativas a su favor. Si hubiera actuado demasiado pronto con pruebas insuficientes, habrían enterrado la historia, y a mí con ella». Amara, que había estado escuchando en silencio, finalmente interviene.
Sabías que Dreamscape era el siguiente objetivo, ¿no? Elizabeth la mira y asiente respetuosamente. Así es. Su empresa pasó a ser prioridad al rechazar su oferta de adquisición el año pasado. El éxito de su plataforma representa una amenaza directa al portafolio educativo de Tech Corps, cuyos productos de nueva generación pierden cuota de mercado trimestre tras trimestre. Marcus comprende de pronto. Así que te reservaste deliberadamente en nuestro vuelo. Para advertirles, o al menos presenciar y documentar lo que ocurriera, corrige Elizabeth. No esperaba la intervención del señor Blackwell. Fue una desafortunada coincidencia que aceleró sus planes. Ella saca su tableta y muestra un documento, dando inicio a la estrategia definitiva. La buena noticia es que el FBI ya dispone de todo lo necesario para presentar cargos contra la cúpula de Tech Corp. La mala noticia es que no caerán sin pelear. Usarán todos los recursos a su alcance. Lo cual nos lleva a la reunión de hoy, interviene Diane. Suntech Ventures. Exacto. El rostro de Elizabeth se ilumina. Suntech representa una oportunidad crítica, no solo para los planes de expansión de Dreamscape, sino como un voto público de confianza que podría protegerles de los contraataques inevitables de Tech Corp. Amara ha estado asimilando esta información con su característica intensidad. Usted se integró al consejo de Suntech para asegurarse de que esta reunión tuviera lugar. Sonríe Elizabeth, genuinamente impresionada por la percepción de la niña. Llevo años colaborando con Suntech. Cuando dejé Tech Corp, me ofrecieron un puesto en el consejo. El momento fue providencial. ¿Y su recomendación ante el comité de inversiones, Marcus? Pregunta él, aún sin confiar del todo en esta aliada inesperada. Basada íntegramente en los méritos de la propuesta de Dreamscape, le asegura Elizabeth. Según mi análisis de su plataforma y sus métricas de crecimiento, el balance debería ser muy positivo. Pero, en última instancia, la presentación de Amara tendrá que convencer al pleno del consejo. Todas las miradas se vuelven hacia Amara, que las recibe con serena determinación. Estoy lista. La sede de Suntech Ventures ocupa 3 plantas de una torre reluciente en el distrito financiero. El equipo Jenkins llega 30 minutos antes de su presentación, escoltado hasta una sala de espera con vistas panorámicas a la bahía. La opulencia es sutil pero inconfundible. Obras de arte original en las paredes, mobiliario que susurra, en lugar de gritar, su elevado costo, y un personal que se mueve con la eficiencia ensayada de quien está acostumbrado a servir al poder. Amara lo observa todo con aparente compostura, aunque Marcus percibe su aguda atención. El leve enderezarse de la espalda, la cuidadosa modulación de la voz al confirmar los requisitos técnicos con la asistente que los recibe. Estos pequeños ajustes son ya familiares para él. El modo en que su hija se protege en entornos donde su juventud y su apariencia podrían minar su autoridad. A las 11 en punto, los conducen al salón principal de juntas de Suntech, donde los aguardan 12 personas. El comité de inversiones, asesores clave y Elizabeth Montgomery, ya sentada entre ellos como nueva miembro del consejo. Su presencia no hace alusión especial a lo ocurrido el día anterior. Mantiene las barreras profesionales que requiere la situación. Lo que sigue es una lección magistral de aplomo y preparación. Amara presenta el plan de expansión global de Dreamscape con la autoridad confiada que ya es su sello en ámbitos profesionales. Responde con precisión y reflexión a preguntas complejas sobre escalabilidad, retos de localización y proyecciones de retorno de inversión. La demostración técnica de las funciones más recientes de la plataforma, incluido el soporte mejorado para dislexia que mencionó a Richard Blackwell, suscita murmullos de aprobación en el comité. Entonces, Marcus observa las reacciones de los consejeros, notando el cambio sutil del interés cortés al compromiso genuino. Ha sido testigo de esta transformación incontables veces. El escepticismo inicial hacia su hija de 11 años cede lugar al respeto una vez que su inteligencia y visión se muestran innegables. Tras 90 minutos de presentación y preguntas, el presidente del comité, un veterano capitalista de riesgo llamado James Chen, da por terminada la sesión. Gracias, señorita Jenkins. Ha sido muy esclarecedor. Su tono no revela la inclinación del comité. Necesitaremos deliberar, por supuesto. Mientras lo hacemos, podrían disfrutar de un refrigerio. Los escoltan de vuelta a la sala de espera. Zoe baja la voz,
Ha ido bien, mejor que bien. Estaban muy inmersos, coincide Marcus, especialmente con los módulos de aprendizaje adaptativo para distintos contextos culturales. Añade Amara en silencio, repasando mentalmente su desempeño e identificando puntos en los que podría haber sido más clara o convincente. Esta autoevaluación crítica forma parte de su proceso, algo que Marcus ha aprendido a respetar en lugar de interrumpir con seguridades prematuras. Esperan 45 minutos, un plazo relativamente breve que puede indicar tanto consenso rápido como rechazo inmediato. Cuando la asistente regresa a escoltarlos al salón de juntas, su sonrisa no desvela nada. James Chen se levanta cuando entran. Señorita Jenkins, señor Jenkins, señorita Washington, gracias por su paciencia. Tras una cuidadosa consideración de la propuesta de Dreamscape, Suntech Ventures ha tomado una decisión. Hace una pausa, un instante de tensión ensayado. Nos gustaría ofrecerles la financiación total para su iniciativa de expansión global, con una asignación adicional destinada al desarrollo acelerado de sus funciones de accesibilidad. El alivio que inunda la sala es palpable. Amara recibe la noticia con un agradecido asentimiento, manteniendo su compostura profesional incluso cuando Zoe le aprieta el hombro en celebración silenciosa. El comité quedó particularmente impresionado con tu visión para llevar tecnología educativa adaptativa a comunidades desatendidas. Continúa Chen. Elizabeth también nos ha dado contexto sobre los desafíos recientes que ha afrontado su empresa. Permítanme asegurarles que Suntech respalda firmemente a Dreamscape, tanto económicamente como, si es necesario, de manera pública. Esta última declaración tiene un peso considerable, un compromiso de apoyo reputacional que podría resultar crucial en los días venideros, a medida que avance la investigación sobre TechCorp. Mientras revisan los detalles preliminares del acuerdo, Elizabeth intercambia con Marcus una breve mirada y un ligero asentimiento que confirma lo que él empieza a intuir. Su defensa entre bastidores no solo logró asegurar la financiación, sino también esta promesa de respaldo público. Más tarde, al salir del edificio y recibir la brillante tarde de San Francisco, la magnitud de lo que han logrado empieza a calar. A pesar de todo, el enfrentamiento en el avión, las acusaciones falsas, el interrogatorio del FBI, han conseguido la alianza necesaria para llevar la tecnología de Dreamscape a los niños de todo el mundo que más la necesitan. «Lo logramos, Sparrow», susurra Marcus mientras esperan el coche. Amara alza la vista y tras la seriedad propia de la CEO, su expresión se suaviza en la sonrisa de una niña de 11 años. «Lo logramos, a pesar de todo lo que intentaron para detenernos». «Porque eres quien eres», le dice él con voz henchida de orgullo. «Porque nunca dejaste que nadie definiera lo que podías alcanzar». Cuando llega el coche que los devolverá al hotel, el teléfono de Amara emite un aviso de noticias. Ella lo lee con rapidez y su rostro se torna solemne de nuevo. El FBI acaba de anunciar una investigación formal contra TechCorp Ventures por espionaje corporativo, fraude de valores y conspiración. «Bien», dice Zoe con firmeza. «Ya era hora de que alguien les pidiera cuentas». Amara guarda silencio un momento, asimilando las implicaciones. «Esto va a ser grande, ¿verdad? Ya no se trata solo de nosotros». «Nunca lo fue», le responde Marcus con ternura. «Lo que pasó en ese avión, lo que les ha estado ocurriendo a empresas como la nuestra durante años, forma parte de algo mucho más grande. Sistemas que resisten el cambio, personas que no ven más allá de sus propios prejuicios, estructuras de poder que se perpetúan a cualquier costo. Pero esos sistemas se pueden cambiar», replica Amara con la convicción inquebrantable que la impulsa desde que concibió Dreamscape en su dormitorio hace 2 años. «Eso es justo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Construyendo algo mejor». Mientras circulan de regreso al hotel, la conversación gira hacia su vuelo de regreso a Detroit al día siguiente, un trayecto que sin duda se sentirá distinto después de todo lo vivido. Los desafíos no faltarán. Conforme avance la investigación de TechCorp, Dreamscape siga creciendo y Amara navegue la compleja intersección entre sus extraordinarias capacidades y las a menudo limitadas expectativas del mundo. Pero, por ahora, han conseguido lo que vinieron a buscar. Y al hacerlo, han asestado un golpe no solo a su empresa, sino a todos aquellos que se niegan a aceptar que el camino al éxito debe ser más estrecho para algunos que para otros. Lo que comenzó como una disputa por un asiento de avión ha revelado verdades sobre el poder,
el prejuicio y la posibilidad que resonarán mucho después de que el vuelo 1382 se haya desvanecido de la memoria. Y a lo largo de todo ello, Amara Jenkins, brillante, resiliente e imperturbable, mantiene la mirada fija en el horizonte, en el futuro que está decidida a ayudar a crear. Al ponerse el sol sobre la bahía de San Francisco, proyectando largas sombras doradas por el paisaje urbano, dirige sus pensamientos no a los obstáculos que han surgido en su camino, sino a los millones de niños de todo el mundo que pronto tendrán acceso a las herramientas que ha creado, herramientas que podrían ayudarles a superar sus propios obstáculos y a realizar su extraordinario potencial. Al fin y al cabo, eso es lo que más importa. No los asientos que ocupamos en un viaje cualquiera, sino las puertas que abrimos para quienes vendrán detrás. Epílogo. 6 meses después, el auditorio del Community Innovation Center de Detroit vibra de anticipación. Cientos de educadores, especialistas en tecnología y estudiantes se han reunido para el lanzamiento oficial de la iniciativa de acceso global de Dreamscape, un programa que llevará la plataforma a escuelas de 27 países, con adaptaciones especializadas para distintos estilos de aprendizaje, contextos culturales y necesidades de accesibilidad. Detrás del escenario, Amara se ajusta el blazer, uno nuevo, necesario porque ha crecido 1 centímetro desde los sucesos en San Francisco. Con 12 años, se encuentra al umbral de la adolescencia. Su rostro madura, aunque sigue siendo inconfundiblemente joven. A su lado, Marcus revisa el programa, mientras Zoe coordina con el equipo técnico para asegurarse de que la demostración funcione sin contratiempos. Nervioso, Marcus pregunta, reconociendo los signos familiares: el leve rebote en sus puntas, el constante recogerse el cabello tras las orejas. ¿Un poco de nervios? Sí, un poco, confiesa Amara. Es un salón enorme, lleno de gente que cree en lo que has construido, la anima Marcus. Y después de todo lo que ha pasado este año, eso significa mucho. En efecto, los últimos 6 meses han sido transformadores para Dreamscape y para la industria tecnológica en general. La investigación del FBI sobre TechCorp Ventures se ha ampliado para incluir múltiples cargos de espionaje corporativo, lo que ha desembocado en la imputación de varios altos ejecutivos. Richard Blackwell, cumpliendo su promesa de cooperar plenamente con las autoridades, aportó un testimonio clave para lograr estas imputaciones, aunque él mismo afronta cargos por su papel en la falsa alerta de seguridad. Elizabeth Montgomery ha emergido como una defensora poderosa de las prácticas empresariales éticas y de la diversidad en los liderazgos tecnológicos. Su condición de whistleblower le ha dado plataforma para abordar problemas históricos de sesgo y exclusión en el sector. Sus comparecencias periódicas ante comités del Congreso y foros industriales han mantenido estas cuestiones en la conciencia pública. En cuanto a Amara y Dreamscape, la alianza con Santec ha impulsado la empresa a nuevas cotas. El número de usuarios se ha duplicado y su tecnología se está implementando en distritos escolares de todo el país. Más importante aún, la atención mediática en torno al intento de sabotaje de una empresa de tecnología educativa, propiedad de una persona negra, ha generado debates cruciales sobre representación y oportunidades en el emprendimiento tecnológico. 2 minutos, anuncia el responsable de escenario, interrumpiendo los pensamientos de Amara. Ella inspira hondo, se centra en el momento. ¿Listos? Al subir al escenario, el público estalla en aplausos. Maestros que han visto prosperar a sus alumnos con su plataforma. Padres agradecidos por las herramientas que han ayudado a sus hijos a superar retos de aprendizaje. Colegas de la industria que reconocen la innovación que representa Dreamscape. Pero lo más conmovedor son las filas delanteras, repletas de niños de escuelas locales, muchos de orígenes similares al de Amara, que la miran con admiración y esperanza. Gracias, comienza con la voz clara y segura en el micrófono. Hace 6 meses, Dreamscape se enfrentó a una crisis que amenazó todo lo que habíamos construido. Lo que empezó como una disputa por un asiento de avión, reveló un patrón más amplio de sesgo y obstrucción que ha perjudicado a numerosas empresas innovadoras fundadas por personas de grupos subrepresentados en el sector tecnológico. Hace una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atentos. Pero esa crisis también sacó algo más a la luz: la fuerza de nuestra comunidad, la importancia de nuestra misión y el poder de mantenernos firmes ante la injusticia.
La pantalla tras ella se ilumina con imágenes de aulas de todo el mundo. Niños en zonas rurales de India, México, Kenia y decenas de otros lugares donde la tecnología de Dreamscape ha sido probada en los últimos meses. Hoy lanzamos un programa que llevará herramientas de aprendizaje adaptativo a millones de estudiantes de todo el mundo, sin importar su ubicación geográfica, su situación económica o sus diferenciales de aprendizaje, porque creemos que el acceso a una educación de calidad no es un privilegio para unos pocos, es un derecho de todos. Mientras Amara continúa su presentación, detallando las innovaciones técnicas y las estrategias de implementación que harán realidad esta visión, Marcus la observa entre bambalinas con un silencioso orgullo. El camino desde aquel tenso momento en el vuelo 1382 hasta este lanzamiento triunfal ha sido todo un desafío, pero también ha confirmado lo que él siempre creyó sobre su extraordinaria hija: que su mayor fortaleza no reside solo en su brillante mente, sino en su inquebrantable convicción de que la tecnología debe servir a las aspiraciones más elevadas de la humanidad. En el público, desapercibida entre los cientos de asistentes, Elizabeth Montgomery escucha atentamente, con una sonrisa satisfecha en los labios. A su lado se sienta una compañía inesperada: Richard Blackwell, invitado personalmente por Amara como parte de su esfuerzo continuo por enmendar sus errores y formarse. Su expresión es contemplativa, un hombre aún lidiando con sus propios prejuicios, pero comprometido con la difícil tarea del cambio. Cuando concluye la presentación y Amara invita a la audiencia a hacer preguntas, una niña de unos 9 años levanta la mano. «Quiero crear software como usted cuando sea mayor», dice con claridad en su voz. «Pero me dicen que soy demasiado pequeña para entender programación. ¿Qué les digo?» Amara sonríe, reconociendo en la pregunta de la niña ecos de sus propias experiencias tempranas. «Diles que la edad es solo un número, no una medida de lo que puedes crear o comprender. Diles que la cualificación más importante para construir algo nuevo no es la edad que tengas, sino la claridad con la que veas lo que el mundo necesita». Hace una breve pausa y añade, con esa confianza tranquila que la ha sostenido en retos mucho mayores de lo que cualquier niña de 12 años debería afrontar. Y luego muéstrales lo que eres capaz de hacer. Porque al final eso es lo que cambia las mentes. No discutir con quienes dudan de ti, sino demostrar con tu trabajo que estaban equivocados desde el principio. Mientras los aplausos llenan de nuevo el auditorio, la cámara se aleja metafóricamente para revelar la escena en su totalidad. Una joven innovadora compartiendo su visión, un público inspirado por la posibilidad, un padre observando con orgullo y antiguos adversarios transformados por la reflexión y la responsabilidad. Todos conectados por una serie de eventos que comenzó con una disputa por un asiento en un avión, pero que se amplió hasta abarcar preguntas fundamentales sobre quién merece un lugar en la mesa de nuestro futuro tecnológico compartido. Para Amara Jenkins, ese futuro se extiende brillante ante ella, no sin desafíos, desde luego, pero pleno de propósito y posibilidades. El puesto que ocupa ahora, a la vanguardia de la innovación en tecnología educativa, no le fue concedido por permiso ni condescendencia de nadie. Se lo ganó con su brillantez, su persistencia y su convicción de que las herramientas que creamos deben servir a toda la humanidad, no solo a quienes tradicionalmente han detentado el poder. Y en esa comprensión reside quizás la lección más importante de este viaje extraordinario: que la verdadera innovación no proviene de preservar los sistemas existentes, sino de expandirlos para incluir voces, perspectivas y talentos que antes quedaban excluidos. Que el futuro no pertenece a quienes guardan sus privilegios con más celo, sino a quienes imaginan con mayor audacia lo que podría ser posible si todos tuviéramos la oportunidad de aportar nuestros dones únicos. Mientras el evento da paso a una demostración de las nuevas funciones de Dreamscape, Amara sale por un momento del foco y se reúne con su padre entre bambalinas. Sus miradas se cruzan en un reconocimiento compartido de lo lejos que han llegado y de lo mucho que aún les queda por recorrer. «Buen trabajo, Sparrow», susurra Marcus. La sonrisa de Amara, parte CEO, parte niña de 12 años, pero completamente ella misma, ilumina su rostro. «Esto es solo el comienzo», responde. Y en esas sencillas palabras está la promesa de todo lo que está por venir. Si te ha gustado esta historia, dale like, comenta y suscríbete para ver más contenido como este.
¿Desde dónde nos viste? Cuéntamelo en los comentarios.